Curiosamente, en el día de hoy me encuentro en una casa de asilo donde descanso posiblemente los últimos días de mi vida. Y en ese haber se me viene a la memoria cuando era niño, cuando gozaba de la facultad de la curiosidad, que rebasa la curiosidad de cualquier persona. Un niño siempre tiene que saber el porqué y dónde de las cosas. No se conforma con la versión de los adultos. Y entre las cosas que en este momento afloran en mi memoria, me encuentro muy pequeño, como de 6 años, frente al ataúd del cuerpo de mi abuelo, un hombre a quien no conocí y que por primera vez veía su cuerpo. Una cara seria, aunque afable, unas manos cruzadas sobre su pecho, no las manos de alguien que ha bregado con libros, con plumas, con pliegos de documentos, unas manos que había bregado con la tierra, con el trabajo, con el sudor de aquellos días en que era cuando se elaboraba el futuro de cualquier persona. Este señor me impresionaba porque yo lo conocía por referencia, por mi padre, mis tíos, mis primos, todo el mundo hablaba de él y contaba sus hazañas y sus aventuras y sus ingenialidades y sus curiosidades y su sagacidad, pero sobre todo la capacidad de lograr cosas de la nada. Este hombre no sabía leer ni escribir, así murió. Y no sabía leer ni escribir, y al morir había acumulado una fortuna que rebasaba los millones de dólares, que hoy en día, tantos y tantos años, 80, 90 años más tarde, esos millones de dólares todavía tienen un valor inimaginable. No todo el mundo logra eso. Y él lo logró siendo un analfabeta. Él fue un hombre que llegó a este país sin nada, sin saber hacer nada, pero empezó a labrar la tierra y a codearse con los vecinos y de una u otra maestra, le compraba la parcelita a aquel, le compraba la parcelita al otro, y poco a poco iba comprando una finca. Y para no hacer una historia larga, corta, tendríamos que dedicarle mucho tiempo, y por eso me voy a limitar a señalar que ese hombre prácticamente compró la mayor parte de los terrenos de la municipalidad de Villalba, de Juana Díaz, de Villalba y de Ciales. Ese hombre lo que había construido era un imperio. Su entorno crecía y crecía porque gente se acercaban para buscar un porvenir al lado de mi abuelo, quien les daba trabajo y les aseguraba un sostén. Este hombre, además de ser un hombre que trabajaba incansablemente, también tenía unas curiosidades que había observado en los múltiples países que visitó.
En uno de ellos, en uno de esos viajes, vio una piscina en el campo, en Puerto Rico, en los ríos se ven charcas en los ríos, pero una piscina formal nunca. Y él se fue a uno de sus fincas porciales y construyó una finca para su familia, una finca con casetas y caídas del agua, el agua corriendo todo el tiempo porque manaba de un riachuelo. Esa agua no había que echarle cloro ni hacerle nada porque esa agua era constantemente moviéndose. Hoy en día ha trascendido, el gobierno se ha hecho cargo de ella y constituye uno de los monumentos de este país. Se llamó la piscina de Doña Juana, que es un monumento conocido por prácticamente todo el mundo en Puerto Rico. Además de eso, en otro de sus viajes vio cómo se alumbraba la gente en lugar de usar faroles y querosín y velas. Había luz eléctrica. Inmediatamente compró una de esas plantas y la trajo a Puerto Rico y fue el precursor en Puerto Rico cuando instaló una planta de luz eléctrica en el barrio La Piedra donde residía su residencia y alumbró, le dio luz a todo su entorno, la casa, la planta, las casas aledañas, sus hijos que vivían cerca, a todos le dio energía eléctrica. En otro viaje, ve lo que aquí se conoce como una letrina, y en aquel entonces era lo que tenía todo el mundo. Pues él vio un inodoro y sin titubear inmediatamente lo compró y lo trajo a Puerto Rico y lo instaló en su casa. Y lo instaló en su casa para incorporarlo a todas las comodidades y novedades que ya tenía, como las paredes pintadas por Oller y por Paoli, con su plataforma para los grandes bailes que allí se celebraban, trayendo los comensales de Arecibo, de Ponce, de Mayagüez, de Guayama, de donde fueran, y aquella casa se llenaba, se alumbraba con luz eléctrica y la música y el baile y la ropa de aquella época. Y era como un sueño. Yo frente a aquel cadáver, todos aquellos recuerdos afloraban a mi mente y en cierto modo me sonreía porque veía la capacidad que había tenido ese hombre con tan poco. Poco a poco, él va aumentando en número su familia porque hoy en día yo no tengo conocimiento de la razón por la que ese hombre se casó 10 veces y se casó con todas las de la ley y las disolvió con todas las de la ley también. Y todos esos hijos él los protegió al igual que a las madres de ellos y les construía casas y les proveía de todas sus necesidades. No los dejó carecer nunca, nunca los abandonó como lo hacen muchos padres hoy en día. Crecieron, algunos murieron y hubo otros que no conforme con la vida del campo ambicionaban otras cosas mejores. Y con los relatos que él hacía de sus viajes a Europa, más todavía. Por lo tanto, muchos, o algunos de ellos, hicieron su incursión a San Juan, que era la capital de Puerto Rico. Él, en su interés por siempre mantener su familia junta,
Él les compró propiedades a todos sus hijos que hacían su incursión a San Juan. Y habían calles que estaban repletas de sus familiares. Y hoy en día se encuentran calles que llevan su nombre, o el de sus hijos, o el de sus esposas. Él adquirió terrenos que hoy en día llegaban desde el edificio de energía eléctrica en la parada 17 hasta donde reside hoy en día el Parque Central. Todo eso era de él. Y él parte de eso lo usaba, pero siempre para construir propiedades donde pudiera darle albergue a alguno de sus hijos. Él inclusive allí tenía lo que hoy en día por aquí en Puerto Rico se conoce como la Muda de Caguas. Él también tenía una estación de relevo de caballos para aquellos coches que decidían transportarse a ciudades lejanas como Caguas, Ponce, Arecibo, y allí se cambiaban los animales. Y poco a poco, o yo podría mejor decir, a pasos agigantados, ese hombre levantó una fortuna inigualable y no dejaba a sus hijos desamparados, ni optó por decir, no, haz tú tu capital, no, él le daba dinero a sus hijos para que ellos pudieran iniciar su propio futuro. Unos lo hicieron, otros no lo hicieron. Pero él tenía una ambición porque todos lograran superarse al máximo, como lo había hecho él. Inclusive yo recuerdo a mi madre, que una niña de 12 años, viviendo en su casa, se acercaba a la cama de él y le decía, abuelo, abuelo, dame unas moneditas para ir a comprar dulce. Y él abría una mesita de noche, la gaveta de una mesita de noche, que estaba repleta de moneditas de oro. Y él le decía, mija, mete tus manitas en esa gaveta y coge todas las que puedas. Y mi madre, una niña en aquel entonces, igual de curiosa como él, igual de curiosa como yo, y aventurera, cuando se iba para la escuela se llevaba esas monedas y las tiraba en la fuente de la plaza de Ponce para que los muchachitos del pueblo que se daban cita en aquel lado se tiraran a la fuente y se metieran debajo del agua y la recogieran. Eso la complacía y la divertía, hasta que un día un gran señor, amigo de la familia, notificó a mi abuelo de que eso estaba ocurriendo y él le puso fin naturalmente, pero sin que hubiese habido una pizca de disciplina, porque él entendía la aventura que había realizado mi madre, quien lo adoró hasta el último de sus días. Y hoy en día, un niño, o en aquel entonces, aquel niño se paraba frente a aquel cadáver y lo contemplaba y seguía soñando en todas y cada una de sus aventuras.